bienvenidos a nuestro canal de YouTube. En este canal hablaremos sobre un montón de obras literarias, pero hoy en particular vamos a hablar de la Ilíada de Homero. ¿Quién no la vio en secundaria la Ilíada, no? Y cómo nos ha traído problemas. Por eso nosotros vamos a acercarles todo nuestro conocimiento para que puedan entender la obra de la mejor manera y de una manera divertida y única. Así que quédate, suscríbete y presta atención a Alejandra porque nos va a explicar quién era Homero, quién era el autor de esta maravillosa obra. Bueno, ahora nos vamos a centrar un poco en la figura del autor de la obra Ilíada. A pesar de ser una figura muy influyente de la antigua Grecia y su fama ha llegado hasta nuestros días, la personalidad de él es algo ambigua, difusa, digamos. La información sobre su vida en sí es muy ambigua. Se cree que nació en Quíos, aproximadamente en el siglo VIII a.C., aunque otras 7 ciudades se disputan el privilegio de su nacimiento, como Atenas. Se cree que es el padre de la epopeya griega, tanto de la obra Ilíada como de la Odisea. También se cree que fue un aedo, un rapsoda profesional que memorizaba, componía y cantaba para entretener a la corte. Bueno, ni siquiera los principales críticos se ponen de acuerdo en cuanto a su existencia. Bueno, se cree que ambas obras en primera instancia fueron compuestas de manera oral, pero no para ser cantadas en un solo banquete, sino en varios, por su extenso repertorio, digamos. Bueno, esto es lo poco que podemos hablar de Homero, ya que no hay mucha información y los únicos datos certeros hasta ahora en los cuales se han puesto de acuerdo es tanto en la ciudad de nacimiento como en el siglo al que perteneció y que hoy en día se lo reconoce como el padre de ambas epopeyas griegas. Bueno, muchas gracias Alejandra por explicarnos de la mejor manera quién era Homero y cómo hizo para escribir esta obra, ¿no? Seguido a esto, vamos a escuchar a Janina Girard, que nos va a contar un poco sobre las epopeyas. ¿Qué serán las epopeyas? Y de una manera muy divertida y didáctica nos va a explicar excelentemente qué eran las epopeyas. En este video voy a hablar sobre las epopeyas. Las epopeyas son construcciones literarias de gran tamaño. Muchas veces pueden estar escritas en prosa o en verso. En ellas narran las aventuras y desventuras de héroes. Héroes como protagonistas que atraviesan retos que involucran hechos fantásticos. Mediante lo que se narran las epopeyas, se intenta establecer las bases morales para una sociedad. A través de ellas es posible enseñar valores poniéndole énfasis al honor, el amor, la perseverancia y la fidelidad. Los responsables de narrar estas historias eran los aedos y lo hacían de forma oral. Estos utilizaban fórmulas para recordar las historias y mantener la métrica de la estructura de la epopeya. Muchas gracias Janina por esa inigualable explicación. Y ahora nos vamos a concentrar de nuevo en nuestra compañera Alejandra, que nos va a hablar un poco sobre el argumento de la Ilíada, que es sumamente importante y ahora vamos a saber por qué. Hola amigos, hoy nos remontaremos a la Grecia antigua, cuna de la literatura universal donde han nacido la lírica, la dramática y la epopeya, entre otros géneros. En particular, hoy vamos a trabajar la Ilíada. Vamos a hacer un pequeño repaso breve sobre el contenido argumental. Es considerado uno de los poemas épicos más antiguos de la literatura griega.
narra un breve episodio del último y 10º año de la guerra de Troya. En contra de lo que muchos piensan, no se narra la totalidad de la guerra entre troyanos y aqueos, provocada por la fuga de Helena con Paris, hijo del rey Príamo, que desata la furia del rey Menelao, quien le pide a su hermano, el rey Agamenón, que reúna las tropas para dirigirse a las murallas de Troya y recuperar a su esposa. En realidad, la obra se centra y su tema principal es la cólera de Aquiles, quien decide no luchar en esta guerra cuando Agamenón le arrebata parte de su botín a la esclava Briseida, una de las favoritas de la polis. Esto sucede porque Agamenón ha perdido a su primer botín, que es la hija del sacerdote de Apolo. El sacerdote se llamaba Crises y su hija se llamaba Criseida. Debido a que Apolo ha enviado una peste sobre el campamento de los aqueos, Agamenón debe devolver a Criseida. Por esto le arrebata el botín a Aquiles y Aquiles decide no luchar en la batalla y se retira. Esto genera un avance de las tropas troyanas y hace que los aqueos pierdan terreno y se dirijan a las playas y la guerra llega a los navíos de ellos. Debido a esto, el gran amigo e íntimo de Aquiles, Patroclo, quien ve a su pueblo luchar y a sus soldados, decide volver a la batalla, portando la armadura y las armas de Aquiles. Si bien era Ya en el campo de batalla, por desgracia, Patroclo se cruza con Héctor, un príncipe troyano, hijo del rey Príamo, y uno de los más hábiles guerreros. En esta lucha sale perdiendo Patroclo, quien muere. Al enterarse de esto, Aquiles entra en cólera y decide volver a la batalla. Ya en el campo, localiza a Héctor, tienen una muy dura pelea, ambos hábiles guerreros, y Héctor muere. Aquiles decide atar el cuerpo de Héctor a su carro y pasearlo en señal de humillación por todas las playas de Ilión. Por último, el rey Príamo, rey de Troya, desolado por la muerte de su hijo y por la falta de su cuerpo, decide ir a ver a Aquiles. Decide ir al campo de aqueo sin ningún tipo de guardia que lo acompañe, para charlar con él y solicitarle que le entregue el cuerpo. Tienen una muy emotiva conversación en donde Aquiles se conmueve por esto y le otorga al rey el cuerpo de su hijo y deciden de alguna manera, tanto para aqueos y troyanos, un duelo de 9 días, donde tanto Aquiles pueda celebrar los funerales correspondientes para su amigo íntimo Patroclo, como para el rey Príamo, para que el rey Príamo pueda enterrar a su hijo con los honores que se merece un príncipe troyano. Bueno, como verán, hemos dado un breve repaso del contenido argumental y quiero mostrarles una parte del manuscrito y leerles el primer canto. Canta, oh musa, la cólera del pélide Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplíase la voluntad de Zeus, desde que se separaron disputando al Atrida, rey de hombres, y el divino Aquiles. Como verán, es parte del manuscrito escrito en griego antiguo, del cual vamos a hablar más adelante, la forma de composición y el lenguaje que utiliza el autor. Bueno, hemos realizado un pequeño árbol genealógico con los personajes de la Ilíada, donde ponemos los nombres en castellano y su traducción al griego antiguo. Para que lo puedan apreciar, voy a dejar que la cámara lo enfoque. Tanto dioses como héroes.
Bueno, después de escuchar a Alejandra, nos estaremos preguntando cómo hacían para en aquella época transmitir, ¿no? Lo que era la historia, las cosas que se contaban, porque si vos te detenés a pensar, este formato no existía. Entonces, ¿cómo se transmitirían? ¿Cómo pasaban? ¿Cómo llegaban a las personas en aquellas tierras? Así que de eso se va a encargar nuestro compañero Cristian. Y estoy segura que lo va a explicar de una manera excelente. ¿Qué tal? En esta parte lo que voy a pasar a explicar va a ser el medio de transmisión que tenían estas obras. Para esto vamos a diferenciar a dos partes principales de esta historia, los aedos y los rapsodas. Los aedos, palabra proveniente del griego, obviamente, significa cantar. O sea que el medio de transmisión de los aedos era el canto de estos versos o cantos, mejor dicho. A diferencia de los rapsodas que solamente los relataban a voz. El medio de instrumento que usaban los aedos era la lira, un instrumento de cuerda como podemos escuchar de fondo. Los rapsodas usaban un bastón para marcar el ritmo y, a diferencia de los aedos, no cantaban, sino que alzaban la voz a intervalos. Los aedos tenían una particularidad que era la improvisación. Uno dice, pero ¿cómo vas a improvisar en una obra como esta? Lo hacían. ¿Y por qué los rapsodas no? Porque los rapsodas, además de tener una preciosa memoria, lo hacían en eventos a los que eran contratados. Los aedos, en cambio, eran lo que se podría denominar hoy un artista callejero. Bueno, y como todos sabemos, en todas las historias tiene que haber un contexto histórico. Y claramente en Troya lo hay. Y se los voy a explicar yo, pero en otra parte. Así que préstenme atención a mí, que yo les voy a explicar el contexto histórico. Yo voy a hablar sobre el contexto histórico de la Ilíada. La sociedad que aparece representada en la Ilíada, en la medida que la que podemos conocer por las noticias fragmentadas y ocasionales que determinan el relato, es sumamente primitiva y está poco diferenciada. Los dioses, que patrocinan todas las actividades humanas y rigen los fenómenos de la naturaleza, intervienen de modo permanente en las acciones de los héroes. Estos eran inmortales, no envejecían, no tenían interés en los seres humanos y vivían una existencia totalmente feliz que está... Es muy difícil saber, de todas formas, en qué medida la sociedad homérica es histórica y si lo es, de qué época y en qué medida en el producto de la imaginación poética. Sin embargo, la época homérica, en la epopeya de la Ilíada, nos presenta una sociedad de tipo feudal, cuyo príncipe o varón posee un estado y una corte de vasallos propios, a los que gobierna a través de un consejo de ancianos o personas mayores y ocasionalmente por una asamblea de hombres libres, de acuerdo a ciertas tradiciones. Esa necesidad recíproca se ve contextualizada en la obra. Esa relación se plasma en príncipes bajo la supremacía de un elegido, que en este caso sería Agamenón, y en otras ocasionales relaciones. Mucho tiempo se creyó que las hazañas de estos héroes homéricos no se habían llevado a cabo nunca. La célebre guerra de Troya, provocada por el rapto de la princesa Helena, ocupaba su lugar dentro del repertorio de los mitos griegos sin que nadie se atreviera a concederle gran fundamento histórico. Por ende, no debemos, sin embargo, considerar que el relato épico es el reflejo exacto de una época histórica. Bueno, espero que me hayan entendido. Ahora, como último y cierre de este video y de todas las charlas de mis compañeros, vamos a escuchar a Facundo, que nos va a explicar un poco sobre el héroe homérico. ¿Cómo eran estos héroes? Que, bueno, yo ya comenté un poco antes, pero Facundo va a cerrar todo esto y nos va a explicar
¿Qué era el héroe homérico? El héroe homérico. El sujeto de la poesía homérica es el héroe. La acción la mueven las personas individuales, es decir, los héroes o heroínas. Y todo lo demás son acompañantes que sufren sus fracasos o éxitos. Los héroes homéricos siguen la llamada moral agonal. Según eso, lo más importante es la primacía, excelencia, la nobleza, el ser mejor, equivalente al concepto de honor u honra en la Edad Media europea. Un héroe es el que tiene honor debido a su linaje o a sus hazañas. Aquiles es el personaje más típicamente heroico. La disputa inicial de Aquiles con Agamenón ha de entenderse como una cuestión de honra, porque éste se niega a luchar por sentirse ofendido, al considerar de que se le ha tratado de inferior y no se reconoció suficientemente su valía. Es interesante observar que el carácter de este personaje evoluciona y cambia a lo largo de la narración. Hay un progreso moral en el que el héroe de principios de la Ilíada evoluciona a un tipo más complejo. El regreso de Aquiles a la lucha se debe a la muerte de Patroclo, su más querido amigo, que no puede quedar sin venganza. Así, su cólera cede ante un sentimiento más noble, y con ello la personalidad del héroe gana complejidad. Después, cumplida la venganza, con la muerte de Héctor, el carácter de Aquiles da un nuevo paso. Surge en un sentimiento de compasión ante las súplicas de Príamo, para que le entregue el cuerpo de su hijo. El hecho de ceder no menoscaba su honor y gana en humanidad. Héctor representa un ideal de heroísmo más moderno, unido al deber patriótico del ciudadano y al deber para con su familia. Es una personificación de la grandeza y debilidad humana. Zeus contempla en el canto 17 cómo viste la armadura arrebatada a Patroclo y compadece al héroe que luce magnífica armadura cuando ya se han abierto para él las puertas del Hades. Muchas gracias por escucharnos. Esta fue toda la explicación de la Ilíada. Espero que lo hayan disfrutado y entendido de la mejor manera posible. Ante cualquier cosa nos dejan en los comentarios alguna duda que tengan. Muchas gracias y que tengan un hermoso día. Nos vemos.